Hola, esta conversación del Rey va desnudo transcurre en Bilbao, durante la celebración de la reunión de divulgación científica Naucas, donde en varias ocasiones yo mismo he dado alguna charla. Gracias a Naucas y a su gente, gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y por supuesto a quienes nos apoyan en GoFundMe y en Patreon, porque sin ustedes no podríamos estar aquí y tener estas conversaciones sobre divulgación, pensamiento crítico y algo más. Hoy vamos a conversar con uno de los pioneros de la lucha por el pensamiento crítico en España, muy querido por sus amigos, yo incluido, y muy odiado por todos los charlatanes y sus bufones, Luis Alfonso Gámez. Luis, un gusto que estés al fin en el Un placer, amigo, un placer estar contigo. Luis Alfonso Gámez es periodista, no quiere que dé su currículum, por lo tanto lo voy a dar lo más completo que pueda. Es periodista y autor desde 2003 de uno de los blogs insignia del pensamiento crítico, Magonia, además de ser colaborador de numerosas estaciones, todas las emisoras de radio imaginales, literalmente docenas. Ha conducido la serie Escépticos, la primera producción española de televisión dedicada a la promoción del pensamiento crítico. Llevó la sección del Archivo del Misterio en el programa de televisión Órbita Laica. Escribe la columna en español Paparruchas del Comité para la Investigación Escéptica, el CCI, que originalmente fue el SAICOP. Es uno de los fundadores del Círculo Escéptico, asociación organizadora del Día de Darwin y de los encuentros Enigmas y Birras, entre otros actos de divulgación del pensamiento crítico. Ha escrito los libros El peligro de creer, La cara oculta del misterio, Crónicas de Magonia, además de coordinar el libro colectivo Misterios a la luz de la ciencia. Fue el único español participante en el libro Odiseas Escépticas, reflexiones personales de los principales investigadores mundiales sobre lo paranormal, editado por Paul Kurtz, y actualmente hace mancuerna con J.M. Mulet, a quien ya hemos entrevistado aquí en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. En la descripción de este video encontrará enlaces a todos los espacios de Luis en internet, su blog, su Twitter, sus páginas y demás, y por supuesto el enlace a encontrar sus libros. Retomando algo de la presentación, Luis, ser tan detestado como eres, Tú andas ahí. Sí, bueno, pero estamos hablando de ti, hoy el personaje eres tú. Hay montajes de fotografías, expresiones verdaderas. Sí, hay un diente que lo tengo en negro permanentemente en uno de nuestros amigos. ¿Es una carga o es un entretenimiento? A mí no me preocupa. A mí no me preocupa absolutamente nada lo que diga gente que no me merece ni el menor crédito ni la menor fiabilidad. A mí me preocuparía si tú pensaras algo que fuera malo. Si hubiera amigos que fomentan el pensamiento crítico y que dicen eso. Ahora, lo que puedan decir un charlatán, a mí me hace reír. Claro, que para eso tenemos que ser como somos un poco tú y yo, ¿no? Es decir, a nosotros no nos importa lo que digan los charlatanes, nos da igual. Nos importa lo que diga la gente con la que estamos de acuerdo. Y eso no te creas que es fácil que haya, porque quizás somos porque hemos trabajado en los medios, pero es cuando yo me acuerdo de un amigo común, Gabriel Naranjo, un día me preguntó, oye, voy a meterme con este pavo. Y digo, ¿estás seguro? ¿Quieres que te pongan a caldo en todos los sitios? Piénsatelo. Y se lo pensó mejor, y no iba a salir ganando nada, además, ¿no? Claro. Mucha gente te conoce como el escéptico ese latoso. Lo soy, sí. latoso. O como dice la Rational Wiki, en la que por cierto yo no estoy incluido. ¿Ah, estoy incluido yo? Sí. No sabía. Y te definen, entre otras cosas, como un escéptico hiperactivo. Pues no, soy un vago. Soy un vago. Hiperactivo eres tú, que escribes muchísimos más libros que yo, haces vídeos, cosa que me da muchísima envidia, haces podcasts, cosa que yo me compré el micrófono hace 2 años y todavía no he empezado. No, yo cada vez hago menos. No, pero eres una persona que siempre está hablando y haciendo y moviendo y sugiriendo. Pero tú originalmente estudiaste además una cosa muy tranquila. Sí, aquí enfrente. ¿Te parece? Tú estudiaste historia. Sí. Cosa que no suele aparecer en los anales. Sí. Luego de historia haces un máster en periodismo. Sí, era presencial, el máster, y fui a todas las clases. ¿Cómo es esa ruta extraña que va de historia a periodismo a lo que viene después? Yo quería ser periodista desde el principio. Yo quería ser periodista desde, digamos, seguramente los 13, 14 años. Desde que tengo uso de razón de que existen los periódicos. Y además quería ser periodista y trabajar en El Correo. Porque era el periódico que entraba en casa. O sea, esa era la fijación.
Pero en aquel entonces te empezaron a decir, no, periodismo es una carrera como menor, decían, ¿no? Hay que hacer otra carrera antes. Y entonces a mí me gustaba la historia. Luego, desgraciadamente, no fue la universidad, no me satisfizo todo lo que tenía que ser, ¿no? Y yo tenía claro que quería escribir, tenía claro que lo mío no era dar clases, ni investigar, no tengo paciencia. Y entonces surgió justo el máster del país, pero mi padre no podía permitirse el mandarme a Madrid un año a vivir. Inmediatamente surgió el del correo, me presenté y me aceptaron en la primera promoción, con lo que esto fue en el año 88, me parece, o algo así. Y así empecé en el periodismo, inmediatamente, y a partir de ahí no he dejado de trabajar. Pero, ¿y en el correo? En el correo. Sí, yo empecé a trabajar en el Diario Vasco, pedí el traslado al correo, me lo dieron y ahora yo llevo en el correo, además me acuerdo de la fecha porque me quedé sin vacaciones de Navidad, desde el 4 de enero del 91 llevo en el correo. O sea, y bueno, pues es un gran periódico, yo me lo he pasado muy bien y me lo paso muy bien todavía, que es más de lo que se puede decir de un trabajo después de 20 y tantos años. Claro. Hay una cosa fuera del tema del pensamiento crítico, o quizás dentro de él sin que nos demos cuenta. Como periodista has pasado por varias secciones, varias especialidades del oficio, pero también te tocó vivir una época muy dura en el periodismo, cuando ser periodista era ser blanco del terrorismo. Yo recuerdo la primera vez que entré en el correo, donde yo estoy, porque tú me invitas. No, por tus méritos. Yo simplemente di un nombre y gusto. Sí, y llevo 12 años escribiendo Fíjate. todos los sábados en el correo. Pero a mí me impactó primero que nada cuando íbamos al correo, una pintada amenazante que había frente a la puerta, y luego el hecho de tener que pasar mi bolsita por los rayos X y yo pasar por un arco detector de metales. O sea, yo dije, igual me llevan a Berlín. Parecía Checkpoint Charlie, la entrada del correo. Claro, yo acordé mi colaboración con el correo y me volví a casa. Pero ustedes vivían esto todos los días durante muchos años. Sí, luego había compañeros que lo sufrían muchísimo más. Los compañeros que hacían regional, lo que es política, lo sufrían mucho más. Los demás, lo más que sufríamos es que nos odiaban. No, vale, nos odiaban, que nos llevaban a todos, ¿eh? O sea, no había... había compañeros que sí estaban, había compañeros que iban con escolta. El periódico, nosotros durante... pues hasta que ETA dejó de existir, hasta que fue derrotada, nosotros tuvimos siempre un escolta en la redacción, un escolta armado en la redacción. Un tío muy majo, o dos, que tenía, y ya acabaron siendo amigos de toda la redacción, ¿no? Pero había jefes, quiero decir, subdirectores o jefes de área que tenían que ir con escolta. Y eso era... Hombre, para los que venían de fuera era muy, muy impactante. Nosotros lo que pasa es que ya estábamos casi acostumbrados. Yo cuando entré en el periódico, yo tenía que pasar el torno, tenía que pasar todo. Cuando desapareció la máquina por la que de rayos X de la entrada del periódico, nos sentíamos muy raros. O sea, ese cachivache nos había acompañado muchos años, ¿no? Claro. Pero ha habido compañeros bueno, y de hecho a un compañero que era de administración, pero un compañero del Diario Vasco, lo asesinaron. Claro. Lo asesinaron, y pintadas contra el correo había siempre, y gente de la izquierda radical, de Herri Batasuna y demás, grabándonos según entrábamos al periódico, pues también hemos tenido, ¿no? Yo siempre hemos hablado mucho de que eso de izquierda, el nacionalismo suele tener poco. El nacionalismo es derecha. El nacionalismo es de derecha. Y yo lo siento, pero yo soy internacionalista. Y igualmente, la izquierda es internacionalista. ¿A ti alguna vez personalmente te dijeron algo, te insultaron en un batzoqui? No. Bueno, los batzoquis son del PNV. Ahí alguna vez nos hicieron un boicot el PNV, pero no pasaba de ahí. Pero no, yo creo que todo compañero, absolutamente todo compañero que ha cubierto, primero estaban los que realmente lo sufrían más, pero luego todo compañero en nuestros encontronazos con los políticos locales, pues podías tener alguna frase que te hicieran, ¿no? Que te dijeran, a ver si informas de lo que contamos nosotros, ¿no? Y te lo decían de esa manera. Pero no. Hubo una cosa que yo creo que ahora ya se puede contar, que a mí me impresionó mucho, y era en uno de los momentos peores, en los que había compañeros escoltados, nos dieron a toda la redacción un cursillo muy corto, pero de autoprotección, y un teléfono especial al que llamar si notábamos algo raro, ¿no? Pero era más prevenir que curar, porque yo no estaba en riesgo, nunca me he sentido... Sí, pero ¿cómo revisar el auto? No, había que revisar el auto. Vamos a ver, cosa básica, ¿no? Cosa básica era, tú no bajabas con tu familia al garaje, tú bajabas solo,
tú mirabas debajo del coche, al abrir mirabas también si había debajo del asiento, y no te atabas el cinturón de seguridad, por ejemplo, hasta que no salías a la calle y estabas en marcha por la carretera. Eso era una cosa básica, ¿no? Y si veías algo, o veía a alguien de tu familia, algo sospechoso, había un teléfono especial de la Policía Autónoma Vasca al que llamar para que te atendieran, un teléfono pues para nosotros, porque como colectivo en general los periodistas, y más los periodistas de los medios que ellos consideraban enemigos, estábamos amenazados. Claro. En general, ¿eh? Pero no Sí, quiere decir que fueran a por uno. Claro, pero es que el medio estaba amenazado. Tú dices que eres muy básico y suena, para quien no lo vivió, nada básico. Pero es que aquí hubo compañeros que vivieron cosas horrible. terribles. Claro. Aquí hubo compañeros que fueron escoltados al trabajo. Aquí hubo compañeros que les iban a buscar. Y mira, hay una anécdota que me acuerdo con un consejero del gobierno vasco. Un día de fiesta, que yo bajaba con dos compañeros, que los dos iban al trabajo o con escolta, pero ese día pues no iban, ¿no? Porque no había... Y enfrente, en el andén de enfrente del metro, estaba un consejero del gobierno vasco con su familia y sin ningún tipo de protección. Y nosotros, o sea, las dos personas con las que yo iba eran objetivo, pero él no se sentía objetivo. Esa paradoja se ha dado, que los periodistas han tenido que ir protegidos mientras los políticos no han tenido que ir protegidos, siempre y cuando fueran políticos de determinada rama, ¿no? Sí, sí, claro, de determinadas ideas. Pero eso, aquí hay gente, yo tengo compañeros que ellos sí que han sido, y informar de cosas y contar cosas, ir a las manifestaciones, ir a informar de atentados y contarlo y firmarlo con su nombre, joder, para eso hay que ser muy valiente, ¿eh? Vamos a lo que a nosotros nos une y nos hace encontrarnos y demás. De la historia que usaste como pretexto para llegar al periodismo, yo usé otros, yo pasé por psicología y por Es que es eso, al final son pretextos, porque a ti lo que te gusta es escribir, ¿no? Claro. Ya está. Claro. ¿Cómo empiezas a interesarte, no sé si a raíz de eso o concomitantemente, con el mundo del embuste, o como dicen los expertos, el mundo del misterio? Pero es que yo en el mundo del misterio entré mucho antes. Yo en el mundo del misterio entré en los años 70, finales de los chavalín. 70, de crío. El otro día estaba ordenando papeles y encuentras cosas, ¿no? Yo creo que tendría unos 15 años. Y a mí me entusiasmaba todo eso de los ovnis. A mí mi tema son los ovnis, me parece apasionante. Y entonces yo empecé a comprar libros. Poco a poco, claro, no tenía en aquel entonces eran pesetas, no tenía un duro, entonces, bueno, le rascaba a mi madre a ver que me comprara uno, a mi abuela que me comprara otro. Y yo era muy crédulo, en el sentido de que a mí me parecía increíble. Yo no creía que nada que se pudiera decir en televisión, en radio o en un libro iba a ser mentira, porque ¿cómo te ibas a exponer a mentir? Sí, qué atrevimiento, ¿no? Claro, qué osadía, ¿no? Mentir en radio, mentir en televisión, mentir en un libro, te iba a quedar constancia de que eras un mentiroso. Entonces yo pues yo creo que hasta los 17, 18 años tuve una ingenuidad total de pensar eso, ¿no? Uh-huh. Y luego de repente, empezabas a ver... A mí solo me interesaban los ovnis, ¿eh? Yo la parapsicología no me interesaba, la sábana de Turín no me interesaba. Pero luego conocí a gente, a dos amigos con los que he perdido el contacto, pero que eran del barrio donde yo era vivo, de San Ignacio, en Bilbao, y ellos, nada, en una semana me di cuenta de que todo aquello era una filfa. Formaban parte de un grupo ovni, uh-huh. Formábamos parte, pero eran escépticos, no se tragaban nada, entonces te decían, mira, esto es así, ostras, pues es verdad, ¿no? Claro. Y ese fue el primer salto, ¿no? Y el segundo salto fue ya a raíz de un libro de Vicente Juan Ballester Olmos, que venía detrás, escríbeme si te interesa la ufología. Yo le escribí a Ballester, empecé a trabajar con él reinvestigando casos de la zona del País Vasco, y conocí a otra gente que le había escrito a Ballester. Y esa gente del País Vasco que le había escrito a Ballester, estaban Gabriel Naranjo, estaba Luis Miguel Ortega, estaba Francisco Javier Pereda. Esa gente fue el germen de lo que es el movimiento escéptico español hoy en día. Uh-huh. Que conocimos a Félix Ares a través de Ballester, y ahí digamos, ahí se nació todo. Y se crea esta organización. Eso es ya, nos conocemos como en el todo ese grupo como en el 82-83, uh-huh. Investigamos varios casos, sobre todo nos íbamos a comer y de fiesta juntos. Y luego en el no me acuerdo si es el 85, tendría que revisarlo, creo que es 85-86, decidimos que eso hay que darle una conformación tal, y sobre todo que tenemos que diferenciarnos de los ufólogos. Que tenemos muchos amigos ufólogos serios,
algunos, pero que tenemos que marcar distancias, que nosotros somos otra cosa. Claro. Y ahí fue clave también Paul Kurz, tu amigo Paul Kurz, Sí. fue clave porque nos apoyó desde el principio. Evidentemente el surgimiento de un movimiento escéptico, que yo no creo, vamos, a mí esa palabra de movimiento... No es uno, no es uno. Ni es uno. Es una cosa informe en la que hay un mogollón de y gente. todo el mundo es escéptico, o sea que, bueno, el nombre denota, pero no define. Esto es muy importante, el nombre denota, pero no define. Transcurre paralelamente al hecho de que hay un grupo de personas que encuentran en el mundo del misterio un filón espectacular para no trabajar. Claro. A mí me hace mucha gracia cuando se llaman investigadores. No han investigado nada en su vida. O sea, yo creo que era Philip Hacen Glass. turismo, ¿no? Más bien. Claro, vamos a ver, cuentan kilómetros, ¿no? Como hace Juanjo Benítez. Que de vez en cuando, claro, cuando nosotros empezamos a investigar los casos que investigaba Juanjo Benítez, decíamos, claro, hace tantos kilómetros que ya no sabe dónde ha ido. Porque supuestamente decía que algo estaba muy aislado y estaba en el centro de un sitio superpoblado. Te decía, y dices, no, aquí se ha bajado un alienígena, pues lo ha visto todo el barrio, ¿no? Y era mentira. Entonces sí, surge en paralelo, y yo creo que no es accidental, surge en paralelo esos finales de los 70 en España, en los que en la televisión reina Jiménez del Oso, en la radio reina Antonio José Alés y en los medios impresos Juanjo Benítez, Andreas Faber-Kaiser y compañía. Entonces, hay una eclosión de libros que Plaza y Janés publica la colección Otros Mundos, que publica todos los clásicos, es decir, desde Recuerdos del Futuro hasta El Retorno de los Brujos, Colosimo, Berlich no lo publica en esa colección, lo publica Pomaire antes. Entonces pasa eso, que yo ayer fui, por curiosidad, a la sección de unos grandes almacenes de ovnis y paranormal. ¿Y siguen los mismos libros? No, pero era una baldita así, ridícula. Claro. Cuando yo empecé en esto, era un anaquel enorme, en el que había novedades cada 2x3. Sí, sí. Y luego lo metían en ciencia ficción y los que Sí, leemos por supuesto. ciencia ficción pasábamos Claro. Yo entré en la ciencia ficción por los ovnis, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, porque Luis González Manso, al que conoces, era muy aficionado a la ciencia ficción. Y entonces me recomendó leer, a mí me gustaba mucho lo del espacio, y me recomendó leer a Asimov, y ahí entré como un idiota. Claro, en cuanto leí lo primero de Asimov, con 16, 17 años, Claro, caí rendido ante la ciencia Es ficción. un enganche absoluto. Caí rendido. Uno de los supervivientes de aquel mundo de embusteros, primero que nada hay que aclarar que en aquel momento era razonable saber que no sabíamos si era cierto o no. Es decir, había una duda legítima respecto a la paranormal, respecto a la parapsicología, Sí. respecto a los ovnis, por lo menos hasta cierto punto. Hasta cierto punto había duda, y además es que no había un acceso. Claro, ahora a la gente le dices, cuando te pueden estar viendo desde la Antártida prácticamente en este vídeo, ¿no? Le dices, es que no teníamos acceso a lo que se publicaba en Estados Unidos. Claro. Donald Mencken y Philip Glass eran Satanás y gente muy mala. Y de repente cuando empiezas a verlos dices, no es así. O en el área que a mí me interesaba más, que era lo paranormal, encontrarse con Ray Hyman Sí, y su por Dios. y la forma en que él desmontó los trabajos de J.B. Rhine era una hazaña. Pero ¿cómo tenías acceso a eso? Es que era imposible. Claro. Es que un libro, o sea, yo me acuerdo del primer libro escéptico que compré, escéptico como tal, ¿no? De ovnis, Sí. que fue de Menzel, el Flying Saucers de Menzel, platillos volantes. Esto sería el año 81-82, $50 de la época. Sí, sí, era un pastón. O sea, era un dineral. Pero bueno, uno de los sobrevivientes de esto es el señor, por supuesto, Iker Jiménez Elizari, que por cierto es también de acá del norte. Iker lleva 14 años en la televisión. Cuando llegó había una especie de creencia generalizada, o por lo menos un fuerte interés generalizado en los embustes que él contaba, que ha contado además los mismos desde sus inicios, desde que, como me contaron a mí alguna vez, le llevaba el maletín a Jiménez del Oso. Su trabajo. Es posible porque trabajó, él fue colaborador de Jiménez del Oso en Enigmas, con Así Lorenzo es. Fernández Bueno. Pero su programa llevó a que muchos, entre ellos nosotros dos, pidiéramos que Cuatro equilibrara. Porque además esto es una cosa, pidieron que quitaran a Iker de la televisión. No es cierto, nunca se pidió eso. Se pidió, eso sí, que se equilibrara la barbaridad de Cuarto Milenio con un programa, emisiones televisuales que presentaran una visión científica, racional y crítica de este tipo de fenómenos. Pero bueno, el Cuatro lo sigue pensando, parece. Sí, bueno, ahora además es Mediaset, con lo que ni lo va a pensar. Bueno, pero la realidad es que hoy en día prácticamente nadie se traga las caras de Belmes o las niñas fantasmas de Ávila,
No sé si todavía hay alguien que esté haciendo tours esotéricos, como Seguramente los que había, sí. pero no del nivel que los hubo en un momento dado, que Belmes era casi un sitio de peregrinación. ¿Qué papel crees que está jugando Jiménez en la televisión de hoy? Considerando que pese a su credibilidad cero, Sí. sigue teniendo unos números de audiencia Claro, impresionantes. pero es que estamos hablando, va a sonar muy duro, pero estamos hablando de telebasura. No hay ninguna diferencia entre lo que hace Jiménez, Iker Jiménez, y lo que hacen, yo qué sé, Belén Esteban y compañía. No hay absolutamente ninguna diferencia. No merece absolutamente ningún crédito. Era James Randi, me parece, el que decía que si Charles Berlitz decía algo, lo más probable es que fuera falso, ¿no? Y que era el único capaz de difundir trolas en veintitantos idiomas. Aquí estamos en lo mismo. Yo me acuerdo las niñas gigantas estas que tú, de un cementerio, ¿no? Navalmoral era... Navalperal. Navalperal. Navalperal Que era tú Ávila. sacaste todos los cálculos, hiciste las fotos, fuiste allí. Esas niñas fantasma que supuestamente estaban allí, que Iker Jiménez decía que tenía digamos, el archivo original digital y que se negó sistemáticamente a mandártelo, Sí, por supuesto. porque habría salido que había sido manipulado con Photoshop, o por él o por alguien más. En uno de los primeros programas, el primer programa se estrenó Iker Jiménez sacando a Prudencio Muguruza, el inventor de la leyenda del pueblo maldito de Ochate, que en aquel entonces, cuando sale con Iker Jiménez, echa las cartas en una televisión local y lo saca como fuente documental. Sí. O sea, entonces, vamos a ver, Iker Jiménez no tiene ningún crédito. Al lado de Iker Jiménez, Jiménez del Oso era es un candidato al premio Nobel, pero así. O sea, es que, vamos a ver, a mí mi principal problema con Iker Jiménez es que me aburre. Yo puedo aguantar alienígenas ancestrales, estas basuras que dan en los canales supuestamente de historia y de descubrimiento, ¿no? Pero son de puro disparate, son divertidas. Iker Jiménez a mí me aburre mucho, porque es que además esas caras fingidas de asombro, como si tú me dices, oye, que yo llevo escribiendo en el Correo, y yo digo, no me digas. O sea, eso es todo teatro. Entonces, lo que pasa es que hay una generación joven que siempre está como estaba yo en los 70, que entra nueva. Y a esa generación se le vende la misma porquería. Cuando esa generación se da cuenta de que es porquería, entra otra nueva a la que le vuelves a vender la misma porquería, ¿no? Sí. Es un poco eso. El ciclo de 5 años que decía un director es de lo revista mismo. mío. Pero los jóvenes, si tú hoy ves los milenarios... Es que no lo he visto hace tiempo, me aburre. No el programa, cuando sigues el hashtag en Twitter de milenarios los domingos por la noche, lo usan como programa de miedo, es decir, como las telenovelas de terror, las radionovelas de terror antiguas, que les da miedín, se ríen del miedín, pero en el fondo parecen no estárselo tomando en serio. Debe ser horrible para alguien como... son, me parece, 600.000, 700.000 espectadores los que ven Cuarto Milenio, ¿no? Habrá los que vean solo por reírse con Enrique Vicente, que ha llevado sus paranoias a límites increíbles, pero tampoco en esos nuevo Iker Jiménez. Antonio José Alés, el inventor de las alertas OVNI en España, en los años 70, empezó sustituyendo, digamos, llenando una franja de radio después del fútbol, después de José María García en la SER, en el verano, con una cosa que se llamó Medianoche. Y en aquel Medianoche había cosas de misterios paranormales, ouijas, tal, no sé, y a la vez cuentos de terror. Que Antonio José Alés, que tenía una voz como aguardentosa, como de fumador, que lo era muchísimo, narraba, y claro, yo con 16 años te encantaba oírla a oscuras porque pasabas un miedo, pero sabías que era un cuento de terror, o sea, disfrutabas con el cuento de terror, como con la buena ficción, ¿no? Pero entonces tampoco Iker Jiménez ha inventado mucho, ¿no? Sí, porque ahí además sus recreaciones estas que hace son, vamos, claramente con ese sentido dramático. Claro. Pero hay un movimiento que ha tenido Jiménez que me parece interesante, que es el de trasladarse al área de sucesos, donde ha sido tan desastroso como en el área de lo paranormal y el misterio, o sea, los misterios relacionados con sucesos, al asociarse con gente metida en la pseudociencia como el doctor Cabrera. Sí. Que es para quien no lo conozca, es un pseudopsiquiatra pseudoforense. Pseudopsiquiatra pseudoforense que además es un tío, es peculiarísimo, porque tiene un libro que se llama Yo estuve allí, donde él dice que estuvo en todos los acontecimientos importantes de los últimos 20 años. Cuando las Torres Gemelas en 2001, él estaba en Nueva York, pero el día del ataque de no sé qué otra cosa estaba allí, pero luego el día de otro terremoto estaba allí. Total que
Era como un detector y él afirma haber estado presente todas las, y la gente se lo cree. Pero este manejo de los sucesos, No, es que los sucesos se prestan a eso, ¿eh? a esa O sea, se prestan a ese engorde. Iker Jiménez empezó, de hecho, haciendo sucesos en la radio. Y en los sucesos, por desgracia, porque los sucesos siempre tienen la parte de la víctima, y ha habido víctimas que se han quejado, familiares de víctimas, de lo que ha hecho Iker Jiménez. Pero claro, sí, bueno, quejarte contra Mediaset, que tiene unos abogados, no tienes nada que hacer. Yo me acuerdo en el caso del caminante de Boixaca. Exactamente, en el caso del caminante de Boixaca, a mí se puso en contacto un familiar del pobre chico. Este es un chico, para los espectadores, es un chico que, bueno, es un cadáver que aparece arrollado por el tren en el expreso de Santiago, me parece que es, cerca de Santiago de Compostela, y digamos, lo arrolla el tren. Queda absolutamente destrozado. Supuestamente no se identifica durante 30 años prácticamente, y no sé por qué, supongo que es por su pasión con los sucesos, que Iker Jiménez se hace con el expediente entrando, pidiéndoselo a un policía. Y entonces, a raíz de eso, empiezan a decir tonterías, él y su amigo Cabrera, del estilo de que este es un viajero del tiempo. Cabrera... Vamos a ver, el viajero en el tiempo era maravilloso. Sí, un viajero del tiempo, porque como no lo identifican, es un viajero en el tiempo. Y dices, vaya, es una conclusión científica, ¿no? Y luego, como tiene la cara destrozada, pero claro, le ha pasado un tren por encima, joder. Yo recuerdo que el sinvergüenza de Cabrera, que sacan en la foto en primer plano, dice, esto es un sifilítico o alguien que ha sido un deficiente psíquico, y que la familia... Sí. Dices, pero vamos a ver, un mínimo de decoro. Entonces, cuando se identificó el cuerpo, que es que era un chaval que pues, seguramente tenía problemas, y el pobre se quitó la vida de esa manera o lo que sea, ¿no? La familia estaba dolidísima con todo lo que había hecho ese pseudo programa de televisión. Para nada ha dañado la imagen. Para nada. Es que lo más gordo es esta especie, como parecen estas cosas que repelen el agua, ¿no? Tú descubres que llaman a una señora, dicen, esa figura siniestra en Cuenca, Catedral de Cuenca, Ruta Quetzal. Les mandan la foto, pobre mujer, les mandan la foto, y aparece detrás de la Ruta Quetzal una figura de negro que parece un Nazgûl del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Y entonces empiezan Iker Jiménez y señora a decir, figura con hábito talar, qué siniestra. Bueno, ese lenguaje tan barroco, tan florido que les gusta a ellos, ¿no? Cuando no tienen nada que decir. Esa misma noche o a la mañana siguiente, en los foros de Cuenca se estaban muriendo de risa porque era una pobre mujer que tenía problemas psiquiátricos y que iba por Cuenca vestida de negro de la cabeza a los pies con capucha, y, por ejemplo, sacaban una foto, mira, Iker, aquí está llevándose una señal de tráfico, ¿no? Y que la llamaban la ETE de Cuenca. Ajá. Pero eso no le pasó nada a Iker Jiménez. Cuando se tragan, después de una ardua investigación, toda la historia de un cosmonauta fantasma que desapareció y que en realidad era un montaje del fotógrafo Joan Fontcuberta, una recreación, y ellos dicen que lo han investigado, ¿no? Sí. Y yo le llamé a Joan Fontcuberta esa misma noche, claro, y me contestó una entrevista. Sí, por eso. Y entonces dices, ya, pero es que además, saca al investigador, al supuesto investigador del equipo, y dice todo lo que le ha costado encontrarlo, ¿no? Y tú esa noche ibas, que era en junio de 2006 o algo así, o 2004, ibas a internet, ponías Iván Stoichkov y te parecía una página de Fundación Telefónica contando la historia de Stoichkov con un cintillo rojo que pasaba y que ponía, esto es ficción, esto es ficción. Era lo primero, y él se había pasado investigándolo. Entonces, y tampoco se le pasa factura. Vamos a ver, la gente cuando quiere creer, tú lo sabes, tú tienes unos debates con la gente del carajo, quiere creer. Y claro, Iker Jiménez lo que pretende ahora, como todos los charlatanes, como su colega Javier Sierra, pues es revestirse de una credibilidad que nunca ha tenido y que nunca tendrá, porque habrá que recordar todo esto. Eventualmente se diluirá en la niebla como un cowboy viejo y derrotado, pero quien ya hizo esa labor es alguien con quien tú tuviste tus que veres, que es don JJ Benítez. Ahora vive aquí cerca. Ahora vive aquí cerca. Yo conocí a Juan José Benítez cuando yo trabajaba en la revista Contactos Extraterrestres en México, y un chico español mandaba sus artículos, y a mí, Ariel Rosales, el director de la revista, me encargaba que yo le hiciera la corrección porque escribía muy mal y era muy pomposo.
Sobre todo ¿Te has fijado que lo han heredado todos? Sí, que para el tipo de público al que teníamos. Entonces yo empecé a revisar las cosas que mandaba a la revista JJ Benítez, sin imaginarme que poco después era Cristo y yo no lo sabía, ¿no? Es una cosa impresionante. Cuéntale a la gente quién es este personaje que ya es, te digo ya de su último libro, que es de 2006, es un libro serio, fue del Caballo de Troya, fue 2008. Sí, pero no, su último libro es uno sobre ovnis que ha tenido varias vidas él porque no le da el tiempo. Bueno, Juanjo Benítez es un periodista que empieza, me parece que en el Heraldo de Aragón, él nace en Pamplona y acaba en la Gaceta del Norte, en Bilbao. La Gaceta del Norte era, cuando está Juanjo Benítez, que son mediados de los 70, era el periódico más vendido del País Vasco, con diferencia. La Gaceta fue un periódico que no supo hacer la transición, murió porque se quedó anclado en el franquismo. Entonces, la Gaceta del Norte es un periódico en el que de repente, un buen día, llega una noticia de ovnis, llega una noticia, una de las que, la que digamos, por la que salta Benítez a la fama, llega una noticia de ovnis de que en Perú un grupo de gente ha entrado en contacto con alienígenas y los alienígenas les cuentan una serie de cosas, ¿no? El grupo de gente se llama el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Qué bonito. Es que es precioso. Una cara como el cemento. Claro, entonces, estos señores dicen, nos están visitando extraterrestres de Ganímedes, aquí, pero también de otros planetas, del planeta Apu, vete a saber dónde estaba, y además los aliens eran pues muy del estilo de los aliens de la ciencia ficción, es decir, simplemente eran más altos y pelo rubio, ¿no? Y entonces lo que hace, manda una larga crónica F, y la Gaceta Norte manda a Benítez allí, a Perú. Y Benítez se casca una serie de reportajes demenciales que, yo tengo los recortes, que van los podía haber traído, que van en primera página del periódico, al lado de, imagínate, Kissinger amenaza a no sé qué país, al que tocaba en aquel momento, terremoto en India con 6.000 muertos, somos de Apu, somos de otro mundo, pero en grande. Entonces, Benítez escribe esas historias y a la vez conoce toda la historia de las piedras de Ica, de esas piedras talladas, que supuestamente había una civilización que vivió con los dinosaurios y dejó talladas, también en Perú. Y escribe las dos series, los publican como series gordas, además son series, pues igual una es de 20 reportajes, la otra es de 10 o 12, y Benítez ya, digamos, se da cuenta de que hay algo, ¿no? Él yo creo que cree, y entonces empieza a perseguir los ovnis por la geografía nacional, siempre con llamada en primera página y siempre a tope. Su salto gordo es cuando Plaza y Janés publica esas dos series, la del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias y la de las Piedras de Ica, en forma de sendos libros, que son OVNIS sos a la humanidad y Existió otra humanidad. Entonces ya Benítez ahí se convierte un poco en el gran periodista del misterio español, que le da a todo, le da a la parapsicología menos, pero por ejemplo es muy beatorro. Entonces, en cuanto sale la historia de la sábana santa con el Sturp, él titula del estilo de la NASA demuestra que Cristo resucitó, ¿no? Claro. Entonces escribe él, pero sobre todo él es ovnis, y entonces escribe OVNIS a la humanidad, luego escribe OVNIS documentos oficiales del gobierno español, OVNIS Montaña Roja. Hay un reparto de papeles en el que Benítez lleva la prensa o lo escrito, Jiménez del Oso lleva la tele y Antonio José les lleva la radio. Y entonces, digamos, ellos se reparten el pastel, no sin broncas, claro, porque claro, de vez en cuando compiten, y lo que hace Benítez es consigue laminar a Antonio Rivera, que era hasta aquel entonces la referencia del público en ufología. Ajá. Benítez lo lamina y acaba con Rivera directamente. Sí, sí. Yo a Rivera lo conozco como escritor de ciencia ficción también. Benítez todavía publicó, decías, en 2006, efectivamente, un libro con 300 casos ovnis, que me parece a mí asombrosísimo, ¿no? Y dice, esos ovnis que dejaron de aparecer, creo que fue este tú el que lo decía, esos ovnis que se esfumaron en el momento en que todos tuvimos una buena cámara en la mano. Yo eso, ¿sabes a quién se lo leí? A Spielberg. A Spielberg, cuando estrena La Guerra de los Mundos, que yo creo que es de 2005 o por ahí, le entrevista a un ufólogo para que Spielberg le diga que cree en los ovnis, evidentemente. Y fue creyente. Spielberg fue creyente cuando hizo encuentros en la tercera fase y todo esto, ¿no? Pero le entrevista a un ufólogo y de repente le dice Spielberg al ufólogo, no. Claro, el ufólogo de repente, Dios, ¿qué me está diciendo, no? Y le dice Spielberg, mire, es que hay
muchas máquinas de fotos en todo el mundo y todavía no habíamos llegado a la eclosión de los móviles actuales y sigue habiendo las mismas fotos borrosas de siempre. Sí, sí. No hay ninguna prueba. Y lo que ha acabado con los ovnis, vamos a ver, sistemáticamente gente como Iker Jiménez o como Bruno Cardeñosa te dicen que hay los mismos avistamientos de siempre y dices, ¿dónde? Sí, sí, sí. ¿Dónde? Yo, mira, basta mirar las hemerotecas. Yo últimamente me encanta mirar las hemerotecas y estoy recopilando cosas de hemerotecas de hace 40 años, de hace 50 años, de hace 30 años. Y los platillos volantes estaban en portada. Ahora Sí, no sí. merecen ni una nota breve, ni un breve. Eso es algo que la gente quizás no entiende de la evolución que ha habido. Es decir, cuando Uri Geller estuvo en España fue a portada del ABC, pero portada con 3 fotos, plana completa. No había nada más en el universo que la llegada de Uri Geller. Y probablemente... Y la editorial metía unos anuncios de casi página en toda la prensa nacional, ¿eh? Me pregunto ahora, que esto no lo metes. Yo para un reportaje en Cuo Sí. traté de colar unos ovnis y los mandé a 30 periódicos. 29 periódicos me mandaron a freír espárragos y un periódico me dijo, mándeselo a Iker Jiménez. Claro, vamos a ver, es que es eso, es que se ha cambiado Eran mucho. unos ovnis buenísimos que me pasé Claro. horas haciendo los Ya, estudios pero es que fotográficos. los ovnis para mi desgracia, porque eso a mí es el tema que me pone, es el tema que me divierte, están de demasiado capa caída. Igual si hubiéramos mandado otra cosa que no tuviera que ver con ovnis, pero los ovnis están de capa caída. Pero sin embargo, fíjate, y ahora la batalla estaba ahora en las medicinas alternativas, ¿no? O las mal llamadas medicinas alternativas, esas todavía gozan de crédito. Sí. Y entonces ahora hay otra batalla. Yo de todos modos esa batalla ahora, por ejemplo, ya la están librando médicos, con lo que me doy por liberado, ¿no? Pero los ovnis es una pena, porque mira, es mucho más divertido esto de que de repente iba un campesino por el monte y se le aparecía un alien y le decía, mira, quiero agua, y dices, coño, vienes de Alfa Centauro y se te acaba el agua, ¿no? Se acaba el agua, sí, sí. Pero también era mucho más inocente, también era Por mucho eso, menos peligroso. por eso. ¿Alguien compra este libro de 300 casos ovnis Sí, de yo. JJ Benítez? Yo, Bueno, sí, yo lo compré, pero no, vamos a ver, yo soy un enfermo en muchos casos. Los últimos no me interesan nada, pero he comprado libros. Es el libro, que es un tocho así, el último libro de Benítez, lo compré a raíz de las entrevistas que salieron en los medios y que algún día lo publicaré. Y me molesté en hacer una cuenta y lo siento, no te dan ni 10 vidas para decir lo que hace Benítez, que ha hecho Sí, con sí, cada caso. sí, Es claro. simplemente es mentira. Claro. Es mentira. Entonces, ficción. pero claro, a mí lo que me llama la atención es que están así, pero están entrevistándole un periodista, un colega a Benítez, y no le dice, un momento, mire que las cuentas no salen. Claro. Que si usted ha investigado 3.000 casos, tiene que haber dedicado pues el equivalente casi a 10 años full time para ello. No, y es más, ha investigado muchos más, vamos a ver, porque además ha investigado, ha dado vueltas al mundo. Entonces, simplemente es parte de esa novelización que hacen ellos, en la que la clave es, y nos hemos reído tú y yo mucho de eso, es, voy a Belmez, entonces me saco una foto al lado del cartel de circulación que pone Belmez de la Moralidad, y sale en mi reportaje que estoy en Belmez. Voy a Roswell, me saco al lado del cartel de Roswell. Claro. Es una especie que me dicen, investigar es ir, no, eso es turismo. Eso es turismo. Eso claro. es turismo, y a mí me encanta Pero hacer turismo. Tú y 3 frikis con gorritos de papel aluminio, o alguien más está comprando ya esto, o la fortuna de estos ya está... No, yo creo que Benítez está vendiendo en Sudamérica. Yo creo que Benítez está vendiendo mucho en horror, Sudamérica. claro. Date cuenta que aquí somos solo 40 millones, ahí son más de 300 millones. Yo creo que Benítez está vendiendo mucho en Sudamérica. Y además ha vendido lo suficiente como para poder vivir de ello, a vivir de las rentas, yo creo, ¿no? Sí, sí, es sí, un bueno, cálculo. pero ahí hay un... Es un cálculo. Lo que pasa es que esto nos lleva a otro tema, que a mí me parece que nunca se habla de ello, ¿no? Y es la responsabilidad de los grandes grupos editoriales. Ajá. O sea, vamos a ver, si aquí hay gente que está muriendo de cáncer en España por dejar de tratarse y acudir a sinvergüenzas que hacen, yo qué sé, cualquier cosa, Reiki o cualquier cosa, también los grandes grupos editoriales que venden libros en los que dice trata del cáncer con la dieta o tienen su responsabilidad y se lavan las manos. Claro, lo que pasa es que así luego no te publica ningún gran grupo editorial si dices Claro. eso, ¿no? Mira, hay una historia que viene al caso aquí. Cuando yo era autor de Planeta en México, le propuse a uno de los editores un libro sobre fraudes de ovnis. Sí. Y le pareció excelente, hizo una escaleta, la escaleta le pareció fantástica. Iba yo a firmar, el día que iba yo a firmar el contrato, apareció el entonces director de Planeta México y dijo, este libro no puede salir.
Y yo decía, ¿por qué, Jaime? No digo apellidos. Y dice, porque aquí publicamos los libros de Pedro Ferriz, Claro. que es el gran vendedor de ovnis en México, que tenía su programa de televisión que se llamaba... Claro, pero es que por cada 60 libros que venda ese pavo, tú vendes 2 o 3. Entonces no les compensa. Pero lo que tenían miedo es que por mi culpa que minaras dejara esas de ventas, vender libros. claro. Aquel hombre que salía en televisión Vamos con a un ver. programa que se llamaba Un Mundo Nos Vigila. Sí, pero vamos aquí la desvergüenza llegó a tal punto, yo tengo guardados los reportajes, que cuando Antonio Rivera y Jesús Berlegui escribieron un libro que se titula Ni caballos ni troyanos, en el que decían de dónde había copiado Benítez, digamos, la filosofía esotérica de toda la historia de Caballo de Troya, ¿no? La historia beata de Caballo de Troya, pero las cosas, digamos, más esotéricas, ¿no? El libro de Urantia. Del libro de Urantia, y lo decían, ¿no? Interview sacó 3 reportajes, desmenuzándolo, y además diciendo, me parece que era que lo copiaba de la versión francesa, porque Benítez no sabe inglés, y por qué lo copiaba de la francesa, y el director de aquel entonces de Planeta reconoció públicamente que sabíamos que estaba copiando. ¿Te importa? No. Pero ese libro de Urantia no tiene autor, supuestamente. No, según el amigo Martin Garner, Urantia despidió una pasta, según Martin Garner. Martin Garner, en el libro que tiene dedicado a Urantia o en algún artículo, decía, un autor español plagió el libro de Urantia y Urantia llegó a un acuerdo económico con la editorial. La gente se preocupa hoy por lo que Kellyanne Conway llama los hechos alternativos. Madre mía. Alternative facts, ¿no? La frase es espectacular. O, en las inmortales palabras de Donald Trump, lo que ustedes ven y lo que ustedes leen no es lo que está ocurriendo. Que es también otra frase que dice, esto estoy viviendo. Es que es Donald Trump. O sea, mi vida la está dirigiendo ahora el director de Brasil directamente. Pero cuando esos años del periodismo español, cuando había una preocupación por ser muy serios en el tratamiento de la sociedad, de la política, de la economía, cuando se reconstruía un país que había sido verdaderamente laminado por una dictadura aterradora que nadie nacido después de ella se imagina lo que era. No, porque es muy difícil. España era un país en blanco y negro, además de ser un país sangrante, claro. Era un país en blanco y negro, pero en blanco y negro en lo peor del blanco y negro. Sí. Y que al levantarte por la mañana y durante todo el día tienes que cuidar lo que dices, porque te puede ir el empleo. Yo tuve la fortuna de que solo me cubrió eso la infancia, es decir, que no te enteras, ¿no? Pero cuando estaba el periodismo español reconstruyendo este país, haciendo su parte en la reconstrucción de este país, en la construcción de una democracia que imperfecta y todo es mucho mejor que cualquier dictadura, había ese respeto a los hechos y los datos que cuando aparecía Uri Geller o JJ Benítez, se iba al garete. Volaba por los aires. Y ahora parece que eso se ha capilarizado hacia toda la información que recibimos en gran medida. Y ahora, ¿cómo se da este proceso? No lo sé. Ahora yo me acuerdo de eso y de periodistas del mismo medio que te publica la cosa más rigurosa, de repente te publica una tribuna de parapsicología loca. Sí. ¿No? No lo sé. A mí ahora lo que me llama la atención, no tenemos que perder la memoria, ¿no? Ahora yo creo que el movimiento escéptico, esa masa informe, ha vivido un gran éxito, que es el éxito de conseguir que a las medicinas alternativas se le llamen pseudoterapias y meterlas en la arena política. Pero, y los mismos medios que ahora hablan de pseudoterapias, en 2012, 2013 y 2014... ¿Entrevistaban a todos estos? No entrevistaban, decían, ¿cómo tratarse el Reiki? Me acuerdo de una, las ondas, apaga el móvil, apaga el no sé qué. Los mismos medios, y a veces hasta los mismos periodistas. Y ahora esa misma gente te va vendiendo... Vamos a ver, ahora el problema que ha habido una conversión, sobre todo por la televisión, ha habido una conversión de la información en lo que llaman, en lo que en traducción del inglés sería infoentretenimiento. Ahora lo que vale es que entretenga, que atraiga a la gente. Y el rigor del infoentretenimiento pues es nulo la mayor parte de las veces. Tú puedes ver, cada 2x3 ves informativos en la televisión que hierran absolutamente en todo. Si dan una noticia de ciencia o dan una noticia de cultura y dices,
esto que está diciendo, o te dicen, noticia de última hora, y dices, ¿qué noticia de última hora? ¿Es de hace 4 días? ¿Qué me dices de última hora? ¿No? Entonces lo que pasa es que yo creo, no sé, a mí, yo estoy muy desanimado en parte con cosas, ¿no? A mí me desanima mucho que toda la proliferación de telebasura. Yo cada vez que veo la tele en abierto y que hago un zapeo, digo, Dios mío, ¿qué hay aquí? No veo nada, por fortuna, porque me aburre. Si me gustara, o sea, vería y estaría enganchado. Entonces yo creo que eso mina un poco la capacidad crítica del personal. Yo creo que estamos aborregando al personal. En el franquismo, en los estertores del franquismo, que son los que yo puedo recordar un poquitín, porque yo tenía 13 años cuando Franco murió, y los niños de 13 años de entonces éramos niños. O sea, yo me considero un niño. Se decía, además se criticaba mucho el que dieran fútbol, no sé qué, el fútbol es el opio del pueblo, se decía, ¿no? Rememorando. Sí. Y se decía por cada vez que el dictador salía allí con una copa del generalísimo, con el no sé qué, ¿no? Y el otro día yo digo, pero si no hay un día sin un partido de fútbol. Si no hay un día sin un partido de fútbol, si me estáis haciendo lo mismo, si me habéis multiplicado el opio, ahora es el fútbol, el golf, el baloncesto, el automovilismo, absolutamente todo. Ahora es absolutamente todo y no importa. Y luego hay cosas muy alucinantes, ¿no? Canales muy bien pensantes de televisión que postulan posturas muy progres en el sentido peyorativo, no progresismo, en el sentido, muy progres en sentido peyorativo. Pseudoprogres. De repente se convierten en los grandes canales de promoción del juego. Y con figuras del deporte y de todo esto, por Dios, vamos a ver. El juego, vale que exista, pero el juego es tan peligroso o más que el alcohol y que el tabaco. Sí. Y esos canales, lo que pasa es que esos canales que están ganando mucho dinero, ¿no? Y a mí me da mucho miedo ahora la poca capacidad crítica que tenemos y cómo los medios están aprovechándose de eso. Hay dos medios distintos, alternativos a la televisión en abierto que están haciendo una labor. Primero están, por supuesto, la televisión de pago, en directo, Netflix, Hulu, HBO, etcétera, que comenzaron con la televisión por cable, pero que ahora son verdaderas potencias, ¿no? Y muchas veces los lugares donde encuentras la mejor televisión. No te quepa la menor duda. Ahora en los lugares donde yo tengo televisión de pago en casa desde hace 21 años. No he visto ninguna serie en abierto, ningún programa de los que dicen el gran programa Master Chorra, no he visto jamás, no necesito. Veo mi buena serie o mi buena película para aguantar horas de publicidad, para nada. Y el otro medio, pues es el vídeo directo, YouTube, Vimeo, pero sobre todo YouTube. Ahí tienes el problema de dar con lo que pueda ser, que es más difícil. Porque uno de los momentos cumbre de tu serie de Escépticos fue precisamente cuando atacaste porque salía en los medios, porque el reportaje estaba ahí por allí, porque todavía se decía y todavía había en informativos la cuestión de el hombre no llegó a la luna. Bueno, y todavía está. Todavía está, pero ahí tenías pues un mundo al cual le respondiste y le respondiste con este. Probablemente si tenemos un trozo, vamos a ver ahora un trozo de este Escépticos. Pero después de esto viene una idea todavía mucho más tonta. De la llegada del hombre a la luna, yo sí me acuerdo siempre de un sujeto en Twitter, fue espectacular, porque me dice, bueno, pero si fuimos, ¿por qué no volvimos? Y es que volvimos 6 veces. Y su respuesta fue, me has hecho sentir tan tonto. Dijo, no, es que fíjate cómo te habían manejado para que no te dieras cuenta que fue el Apolo 11, el 12, luego el 13 no llegó, luego el 14, el 15, el 16, 17. Pero tenemos ahora un mito que ni siquiera se trata todavía en la televisión chilena o en la televisión peruana, creo que sí, pero que no se ha tratado en los medios y sin embargo está omnipresente, y es la Tierra plana. Es la Tierra plana. Tienes que hablar de la Tierra plana. Pero es que yo no me puedo creer lo de la Tierra plana. A mí me pasa con la Tierra plana como lo de la Tierra hueca, ¿no? Es una cosa muy loca. Entonces, cuando de repente le lees a la típica estrella del baloncesto americano diciendo la Tierra es plana, porque yo cuando voy en el coche no me caigo por ningún lado, y dices, vale, bueno, lo dejamos, ¿no? No, a mí me parece que quizás la Tierra plana es un problema de magnificación por Internet. Sí. Yo soy un defensor de Internet y de las redes. Claro, lo que pasa es que locos somos 7.600 millones de humanos o algo así. A nada que haya 500.000 de locos, 500.000 de personas son lo que ve Cuarto Milenio en España.
Ajá. En el mundo, si hay 500.000 de zumbaos que creen que la Tierra es plana, van a montar mucho ruido. Sí, bueno, pero para que Neil deGrasse Tyson haya tenido que intervenir como Claro, lo ha porque hecho es en la que televisión. porque el problema que yo creo que hay es cuando de repente te sale la gran figura del deporte, que se han convertido en los popes de todo. Es como cuando salió Iker Casillas diciendo que, bueno, que dudaba del alunizaje, ¿no? Ahí tienes un buen caso. Entonces, sale Iker Casillas diciendo que duda del alunizaje. Eso es un flaco favor al conocimiento. Pero también tenemos que tener presente una cosa, que hay aproximadamente, yo creo que puede haber un 30% de la población, por encuestas en las que yo he hecho con universitarios, no es nada científico, es que piensa eso, que piensa que no llegamos a la Luna. Entonces, tiene que haber un porcentaje, entre comillas, de Iker Casillas ahí. Y lo que hay que darles es la explicación. Tú hablabas de las 6 veces que volvimos a la Luna, ¿no? Pero es que la gente no se acuerda para qué fuimos a la Luna. La gente no se acuerda para qué fueron a la Luna los americanos y los rusos. Para ganarle a los rusos. Claro, pero es que la gente no sabe eso. La gente piensa, la gente te dice, ¿y si fuimos a la Luna, por qué no hemos vuelto? Y yo le suelo responder, digo, te respondo a la gallega, como tengo parte de sangre gallega, puedo decirlo, ¿para qué? Claro. Dice, ¿Para qué? Y luego, ¿para qué fuimos? ¿Tú sabes para qué fuimos? Y te dicen, pues se quedan como si les has provocado Sí, un colapso. Que era hombre, la idea es que era un gran esfuerzo científico, tecnológico, que lo fue, pero Que lo tenía fue. un motivo, una motivación esencialmente política y militar. Porque Nada es más. otra cosa que la gente se olvida. Y aquí engarza muy fácil. La Guerra Fría la vivimos nosotros. Claro. Y la Guerra Fría era levantarte todos los días pensando qué tal que hoy se enoja el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética o se enoja el presidente de los Estados Unidos. Y aquí tenemos una guerra nuclear y adiós. Bueno, yo he estado revisando, como ya te he dicho antes, yo estoy revisando recortes. Entonces, hay un vidente de los años 70 y 60 de España, que es La Fuente, que el tipo, mi memoria de crío es verle cada 2 por 3 en televisión pronosticando la Tercera Guerra Mundial. Pero además es que pronosticó la Tercera Guerra Mundial varias veces, y me he hecho con los recortes de prensa. Era una cosa común. Era una cosa común. La gente no se da cuenta de eso, de que el holocausto nuclear estaba a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Era mucho más amenazador el holocausto nuclear entonces que el cambio climático hoy en día. Sí, porque era mucho más inmediato, era algo que podía pasar en ese Claro, instante, no exacto. era algo que va a pasar a largo plazo. Que tú mañana igual no te levantabas, o te levantabas y te levantabas con un hongo atómico, ¿no? Por estos días, por cierto, cuando estamos grabando esto, se cumplen los 35 años de aquel teniente, si mal no recuerdo, soviético, que estaba al frente del equipo de respuesta cuando el radar le dijo viene un ataque nuclear. Y él tenía que responder y dijo, no me creo a las máquinas. Y si se hubiera creído, y efectivamente fue un error de las máquinas, y si se hubiera creído las máquinas... Pero fíjate, y luego hubo otro que no me acuerdo de qué fecha es, cuando hay una gran tormenta solar y se interrumpen las comunicaciones de radio entre las bases de detección de misiles de Estados Unidos, y están a punto de darle al botón, porque creen que esto además se ha revelado hace poco, y de repente un físico en Cheyenne Mountain, me parece que es, que trabaja, un militar que trabaja observando el sol, le dicen, ¿tú crees que esto puede deberse a una tormenta solar? Y dice, sí. Y dice, se para todo, ¿no? Pero estuvimos al borde realmente de la destrucción. Y seguramente hemos estado más veces. Seguramente hemos estado más veces, y por tanto, este teléfono rojo, volamos hacia Moscú, que fue como le pusieron a Doctor Strange, lo ve en España, no era una sátira de algo que realmente nos preocupaba y que vivíamos cotidianamente. Y parte de la Guerra Fría fueron desde los enfrentamientos entre ideologías y entre grupos en todo el mundo, las partes donde fue caliente la Guerra Fría, como la llegada a la Luna. Yo no sé si la Tierra plana sea parte de los ciberataques de Vladimir Putin, que ahora tiene una nueva visión. Yo creo que simplemente o lo aprovecha. Es un ataque vamos a ver, somos 7.600 millones, ahora está al alcance. Vamos a ver, yo mismo, si me da ahora un ataque de locura, por 4 euros me compro una cámara y grabo el vídeo más loco del mundo. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa. Seguramente alguno de los tipos estos que te venden la tierra plana o la tierra hueca o la tierra de lo que sea, en YouTube están ganando mucho dinero. Mucho dinero a través de los pobres ingenuos que pinchan y ven el vídeo, ¿no? Gracias a ellos. Hemos hablado mucho, parece que hablamos fundamentalmente de escepticismo. De escepticismo. Pues no hemos hablado nada de escepticismo. De la crítica de
las proposiciones descabelladas de quienes venden paranormalidades extraterrestres y pensamiento mágico. Pero una de las partes que se unen a esto y que se engarzan con esto es la divulgación científica. Sí. Y la divulgación es la otra parte de lo que tú has hecho, de dar a conocer el conocimiento científico, los descubrimientos científicos más recientes o la comprensión de cómo se llega al conocimiento. Sí, pero son cosas separadas. ¿Tú crees que son separadas? Sí, yo creo que son cosas separadas. ¿No son interdependientes? Vamos a ver, pueden ser próximas, muy próximas, pero yo, tú puedes hacer divulgación científica, y tú lo sabes bien, tú puedes divulgar, digamos, derribando un mito. Pero gran parte de la comunidad de divulgación científica española no se ha dedicado ni se va a dedicar a la lucha contra la pseudociencia. Solo en los casos más extremos, es decir, ¿cuándo le han metido el diente a la homeopatía? Cuando ya la homeopatía, digamos, gente como Fernando Frías o como tú, cuando ya habíais, o sea, le habéis clavado la yugular a la homeopatía y la homeopatía estaba tirada, ¿no? Entonces dicen, sí, tal, pero la divulgación científica española no se ha preocupado nunca de la pseudociencia. Se ha empezado a preocupar hace poco y muy tangencialmente. Pero es que además tampoco yo creo que sea la labor, ¿no? Yo mantengo, como tú, yo escribo muchas veces de cosas que tienen que ver con descubrimientos y lo otro, pero yo mantengo más o menos las cosas separadas. Sí puede ser que si tú escribes una historia, por ejemplo, sobre la homeopatía, te da para escribir sobre ciencia y para transmitir conocimientos, pero es otra cosa, es otra cosa. Yo creo que los escépticos españoles más brillantes o que mejor lo hacen, y yo os he visto a muchos en el escenario hacer cosas, yo cuando me gustan más es cuando menos entre comillas, menos divulgadores se me ponen. Ajá. Cuando se me ponen más escépticos. ¿Por qué? Porque muchas veces el divulgador da por hecho que la gente conoce cosas que no conoce o no se las recuerda. El divulgador, digamos, que quiere brillar como divulgador. El escéptico baja hasta los niveles más bajos. Es decir, cuando hemos recordado que en los años 50, 60 y 70 había Guerra Fría, eso igual un divulgador que te está contando el viaje a la Luna dice, es que esto sobra, con una línea va que chuta, pero es que hay que situarlo ahí, ¿no? Claro. Hay una cosa que, por ejemplo, a un amigo nuestro le molesta mucho respecto al viaje a la Luna, al debunking que dirían los americanos del viaje a la Luna, ¿no? Y es que yo pienso que el mejor argumento de los alunizajes no es científico. El mejor argumento de los alunizajes es que los rusos no salieron inmediatamente diciendo, claro, me has hecho trampa. Es falso, claro. Y suspendieron inmediatamente su programa. Y suspendieron su programa. O sea, dijeron, yo suelo decir, y esto supongo que ahora que en el mundo esté bien pensante, de la llamada ideología de género, ¿no? Aquello era una carrera de dos machos alfa por ver quién la tenía más larga, nada más. O sea, era eso. Era eso. En gran medida, no era ciencia, ni era... Claro, eso obligaba a un desarrollo tecnológico, que es lo que tuvieron que hacer, ¿no? Y que ojalá en España aprendiéramos y tuviéramos un desarrollo tecnológico, no te digo equiparable al programa Apolo, pero algo tendremos que tener. Al final, después de muchos años de hacer esto, la gente sigue viniendo estas nuevas generaciones crédulas. ¿En dónde se ha fallado o dónde se pueden mejorar las cosas para llegarles a los jóvenes antes de que llegue Iker Jiménez, antes de que llegue el vídeo? Antes va a ser imposible. El vídeo de la Tierra plana, antes de que llegue el vídeo del bicarbonato con limón para curar el cáncer. Es decir, porque muchas veces, y yo no sé si lo hacemos no solo en la divulgación, sino también en la crítica a las pseudociencias, la prédica al convencido. Porque es muy guay, ¿no? Sí. Te no, vamos a ver, ese es un problema que tenemos y que yo tengo y que yo de vez en cuando digo, por ejemplo, tú te planteas, voy a escribir una historia sobre lo que sea, el proyecto Libro Azul, ¿no? Uh-huh. Y entonces dices, pero eso no le interesa a nadie. Bueno, igual sí le interesa, cuéntasela desde el principio o sobre las líneas de Nazca. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión de que nuestros colegas ya lo saben. Claro. Y mientras tanto, mientras nosotros llegamos a esa conclusión, se meten los otros, ¿no? Nunca vamos a llegar antes. Yo creo que nunca vamos a llegar antes que los otros. Pero que nosotros, sobre todo los periodistas, tenemos una ventaja, y es que siempre hemos intentado, digamos, nuestro objetivo es atraer a la gente a leernos.
Entonces tenemos que igual que aplicar lo mismo que aplicamos para cuando escribimos una entrevista, para cuando escribimos una crónica, al escepticismo. Y además yo ahora estoy cada vez más convencido, lo que pasa es que no sé cómo llevarlo a cabo, que hay que volver a contar los casos clásicos, las cosas clásicas, el misterio del astronauta de Palenque, el no sé qué, porque hay una generación de gente que no lo ha visto y que no lo va a ver. Entonces hay que volver a contar esas cosas y contarlas como si no se hubieran contado. Es decir, decirle a la gente, mire, esto surge aquí, surge acá, surge pum, pum, pum. Lo que pasa es que los escépticos tendemos a dar muchas cosas por supuestas. Ajá. Que es lo que todo periodista sabemos que no hay que hacer, ¿no? Nunca hay que decirle a la gente, esto como ya contábamos ayer, no, cuéntamelo ahora, ¿no? Yo creo que es eso, y yo creo que podemos hacerlo, ¿eh? Hemos mejorado mucho, se ha mejorado mucho. Joder, yo creo que hay cosas ahora extraordinarias. Los vídeos que tú haces, que a mí me llaman muchísimo la atención, algunos podcasts que hay y cosas escépticas son muy, muy buenas. Todavía nos queda mucho que aprender. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, no vivimos de esto. Bueno, ese allí sí es un punto interesante porque estos bloggers, estos videobloggers que tú mencionas, los youtubers, que mucha gente dice, bueno, pero Mauricio no es youtuber porque no vive de esto, hombre, pues entonces vendría bien ser youtuber, porque te permite mucha más libertad el Claro. tener Y luego recursos. te permite acceder a herramientas, acceder a gente. Es decir, no es lo mismo si tú tienes que hacerte todo el curro que si tienes un tipo que te hace las animaciones. Claro. Y hay una cosa, ¿cómo invitamos a jóvenes a ser youtubers escépticos y divulgativos? Pero igual es que el guay? youtuber... ¿Por qué tienen que ser los jóvenes el youtuber escéptico? Yo qué sé, porque Vamos a ver... son más guapos que nosotros. Bien, vale. Juventud es No lo voy a negar, no lo voy a negar. Pero no, yo creo que hay escépticos que lo podrían hacer muy bien. Yo creo que hay gente que lo hace muy bien. Cuando yo organizo, y tú y yo hemos estado en charlas, yo disfruto cuando... Yo me acuerdo de una de las últimas veces que estuviste en Bilbao, en 2012, el 21 de diciembre, el día del fin del mundo. Sí. Maya. Yo disfrutaba como un enano de no tener que dar una charla. Yo estaba escuchando las charlas que dabas. Claro. Entonces, y la gente disfrutó. Es decir, hay gente que lo hace muy bien. Hay gente que lo hacéis extraordinariamente bien en el escenario y que incluso los que somos unos tiquismiquis y unas moscas cojoneras que vamos buscando a ver si hay fallos, dices, coño, qué bien lo hace. Está muy bien. Entonces, hay gente muy buena. Lo que pasa es que hace falta medios para llegar a la gente. Y luego, claro, es que ahora hay tanta competencia. Claro, que hay que competir en masa con mucha gente. Luis, muchísimas gracias. Gracias a por ti. estar en el Rey va Desnudo, gracias por ser parte de este esfuerzo. Gracias a ti, me ha hecho mucha ilusión y sobre todo me he enrollado demasiado. No, al contrario, para eso, esa es una conversación que tiene ese objeto. Gracias también a Naucas, gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, a todos los que nos apoyan en GoFundMe y Patreon, que son fundamentales. Apóyenos, suscríbanse al canal y siempre tenga usted presente que todos podemos ser engañados. Todos fuimos creyentes, o por lo menos quisimos creer en un momento dado. Todos somos víctimas de escuchar lo que queremos que nos digan y creerlo porque es seductor. Y solo la reflexión racional y el conocimiento nos pueden salvar de caer en nuestra propia trampa de miel. ¿No cree usted?